Me contaba mi amiga Lore que hacer asado en el invierno aquí es un lío. ¿Por qué? Porque no hay luz. Y siempre está iluminándose entre el celular y una linternita y eso no funciona. Arreglemos esto, le digo yo. Hagamos una buena solución de iluminación y hacemos una lámpara aquí que te alumbra al medio y dos lámparas laterales. Pero no la podemos poner contra esta pared, porque esta es la pared divisoria. Entonces aprovechemos de dejar más bonito este lugar. Y le pedí a un amigo electricista que desde acá sacara un arranque y me llevara energía a una lámpara que vamos a poner sobre la parrilla y a dos apliqués que van a ir atornillados contra el siding. Todas mis explicaciones son re-enredadas, así que más fácil, hay un paso a paso si usted baja un PDF desde jum.cl, ahí está todo explicado. Y hay un montón de PDF más, así que suscríbase. Pusimos en los extremos dos pilares de 2x2 para poder afirmar el siding. Aquí al centro, como este muro está inclinado, necesitábamos jugar un poco con la inclinación y era más fácil poner un perfil omega y tarugos clavos. Entonces, haciendo un tope aquí al medio con una madera, pudimos jugar con la inclinación atornillando o destornillando a través del tarugo clavo y lo dejamos perfectamente alineado. Ahora vamos a cortar el siding en la medida correcta y lo vamos a pintar. Siempre el siding tiene que pintarse porque si no, cuando llueve mucho, absorbe el agua. Y acuérdense que los bordes siempre hay que pintarlos también. Así que vamos a hacer esa pega y dejamos esto instalado. No se olvide los elementos de seguridad. En este caso tengo que usarlos todos. Esta máscara, antiparra, guantes y también audífonos. Así que vistámonos con todo esto y hagamos este corte. Son 10 los cortes que tenemos que hacer, así que le vamos a sacar el jugo a estas cosas. Vamos a pintar el siding de fibrocemento y vamos a usar una pintura especial para fibrocemento. Estamos instalando el siding, estamos dejando una separación de 1 centímetro entre cada uno por darle algún caché y estamos atornillando con autoperforante de 6 por 1 1/4. Si necesitas más información sobre la instalación del siding, tenemos un video en nuestro canal que te será muy útil. Vamos a poner los apliqués que le van a dar luz a todo este muro, ¿eh? Y elegimos estos que son súper piola, súper bonitos porque alumbran hacia arriba y hacia abajo. Tiene una ampolleta LED ahí y ahí. Y para ponerlo vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a tener que atornillar una base, que es la que viene con la lámpara. Una base aquí. Y para que esta base se pueda firmar bien, vamos a poner este palito aquí atrás, que es donde va a atornillar, donde se va a firmar. Entonces, ponemos ahí, vamos a hacer el agujero acá, ¿no es cierto? Para pasar el cable, lo presentamos y atornillamos ahí y ahí. No sé si ven mis dedos enguantados. ¿Ya? Esos dos agujeros. Y Liz Taylor, ahora están listos los dos soportes para pasar el cable y poner la luminaria. Y una vez que hagamos eso, terminamos de poner estos dos que nos faltan acá. Estamos casi terminando acá. Los amigos eléctricos me dejaron el terminal listo acá. El del medio es tierra, este es línea y este es neutro. Así que, y aquí en la placa dice línea, tierra y neutro. Así que conectamos como dice, así de fácil. Obvio que para hacer esto tengo que haber cortado la luz, pero no de ahí, de la pared, de allá, del tablero. Ven, me faltaban 2 tablas de siding, las ponemos entonces y ahí instalamos la luminaria aquí al centro, conectamos y asado mi chica. Para hacer nuestra lámpara, que es la que va a iluminar la parrilla, vamos a cortar un trozo de madera de este palo de 4x4.
con este trozo dijimos que íbamos a hacer la lámpara. La lámpara va a ir colgando así, ¿no es cierto? Y desde aquí van a salir 3 luminarias. Vamos a poner una al centro y las de los extremos las vamos a poner a 15 centímetros del borde, igual al otro lado. Y eso después con unos cáncamos abiertos, vamos a poner uno en cada extremo, separado 1,5 y 1,5 ahí en la esquinita, y con eso la vamos a colgar. Entonces hagamos los agujeros. Tiene que tener mucho cuidado y asegurarse de que se encuentren los agujeros al otro lado, porque si yo parto aquí y voy un poquito chueco, voy a salir por acá. Entonces empiece el hoyo por acá lo más recto que pueda y después termínelo por acá, cosa que se encuentren y uno ahí acomoda el agujero. Así que vamos a partir por la parte que vamos a ver, entonces el hoyo nos va a quedar limpiecito hacia abajo. Marcamos entonces las medidas que dijimos, 15 centímetros acá, 15 centímetros acá, ahí estamos. Marcamos la mitad, que son, tiene 9, 4,5, y el otro nos dijimos los 50. Marcamos aquí los 50 y la mitad, 4,5. Ahí estamos. Vamos entonces. Aquí vamos a poner nuestra madera para la lámpara, ¿no es cierto? Que va a tener 3 soquetes. Elegí esta distancia porque ilumina bastante bien la parrilla que va a ir aquí abajo. Está equidistante de los extremos. La voy a poner aquí al medio y voy a firmar con un cáncamo. Voy a poner el otro por acá más o menos. Y con esta cadena entonces, que la voy a cortar, vamos a colgar, ¿no es cierto?, nuestra lámpara. Siempre conviene dar una mano de barniz protector cuando uno va a hacer algo, va a instalar algo de madera en el exterior. En este caso estamos usando un barniz que tiene varias cualidades, fungicida, es de secado rápido, tiene una terminación mate, así que va a quedar esto muy bueno. Esta es la lámpara que trajimos, que por supuesto que es de colgar, va contra el techo, pero solamente vamos a usar el soquete y un pedazo del cable. Así que yo la empecé a desarmar. Le saqué el plato y le voy a sacar el freno este que tiene, ¿no es cierto? Que es el freno que va por aquí abajo, ¿ya? Y lo voy a poner por acá. Ya, nuestra lámpara para que funcione tiene que conectarse al cable que trae la energía, que va a llegar de alguna parte por aquí. Entonces puse una regleta y a esta regleta voy a hacer llegar estos 2 cables de lámpara 1 y lámpara 2, ya, en ese lugar. Y por el otro lado de la regleta, esto está unido aquí, ¿no es cierto? Va a llegar el cable de alimentación más la lámpara 3 que la voy a cortar por aquí más o menos. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahora hago estas conexiones y esta de aquí la voy a dejar media floja hasta cuando instalemos la lámpara y yo conecte con el cable de alimentación que viene de la red. Bien, tal como teníamos planeado, unimos lámpara 1, lámpara 2, cable azul con cable azul, cable café con el café y lo vamos a meter aquí en esta regleta y atornillamos. Bien, y tal como habíamos planeado, este de aquí, que no he hecho nada todavía con él, lo vamos a unir con el que viene desde el interruptor y lo vamos a conectar ahí. Entonces, así nos van a quedar las 3 lámparas conectadas al interruptor y vamos a tener energía aquí cuando queramos. Bien, ya tenemos los cables que nos faltaba conectar, el de la alimentación y el del farol o la ampolleta número 3. Entonces los unimos esto, así azul con azul, café con café, y lo metemos en la regleta. Y así tenemos conectada toda nuestra lámpara y a punto de energizar. Y poniendo la última ampolleta.
Ahí está. A ver, hágase la luz. Y la gracia que tienen estas es que yo las puedo prender de acá. Prendo una, prendo la otra y prendo la otra. ¿Qué les parece? Y nunca más usar la linterna del celular para hacer un asado. No, nada que ver. Pues la linterna la podemos usar en otras cosas más entretenidas. Miren esto, cualquier cantidad de luz, cómo cambia la cosa. Un poco de empeño y miren lo que conseguimos. Yo igual estoy un poquito triste porque no me voy a quedar asado. Pero en fin, nunca más hacer asados con la linterna del celular. No, eso ya no corre aquí. ¿Todas estas cosas les gustaron? Bueno, aquí en la descripción del video les voy a dejar un link. Usted ingresa ahí y está todo lo que nosotros usamos aquí y los puede conseguir muy fácilmente. Y estoy seguro que esto les gustó y les encantó. Bueno, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita. Hay cualquier cantidad de proyectos que te van a encantar. Y lo mejor de todo, es muy fácil conseguir los materiales y los accesorios y las cosas que usamos acá. En las tiendas de Sodimac, en nuestra app y por supuesto en sodimac.com.